Muy bien, pues muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Digo, ojalá ya se me note la cara un poco más desinflamada. Entonces estamos mejorando. Bueno, vamos a compartir pantalla para continuar. Este capítulo tengo entendido que es un poco más corto. Entonces probablemente vamos a ir más rápido. Bien. Perfecto. En este caso, el versículo que vamos a utilizar hoy como base dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es esto que dice el apóstol Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Tanto cristianos como paganos tienen una ley escrita en sus corazones que les da ciertas nociones de moral, de justicia, de ética, de bien y de mal. Seguimos en la parte 2. En este caso el capítulo 7. Hoy la biología, mañana el mundo. Lo que interesa a nuestros genes es bueno, moralmente bueno. Robert Wright. Y bien, estuvimos viendo los capítulos pasados un poco sobre la falsedad del darwinismo y la veracidad científica del designio inteligente, pero tenemos que entender que aunque este debate es científico, hay más en juego que la misma ciencia. El naturalismo pretende extenderse a todo campo. El darwinismo actúa como soporte científico de una cosmovisión naturalista comprensiva, agresivamente promovida más allá de los límites de la ciencia. No se queda este debate dentro de la ciencia, se extiende más allá. Por eso algunos dicen que estamos en una época del darwinismo universal. No solamente es tomada como teoría científica, sino una cosmovisión global. Para poder provocar un cambio redentor en la cultura, debemos combatir la evolución darwinista como ciencia, pero también como cosmovisión. Vemos los problemas sociales de hoy en día como asuntos individuales, como asuntos meramente de personas que cometen ciertas acciones y se acumulan. Pero tenemos que ver el cuadro completo. Todas estas formas de disolución cultural son debidas a un cambio de cosmovisión. Francis Schaeffer. Es decir, como bien vimos en una clase pasada, las grandes atrocidades y genocidios del siglo XX no fueron provocadas en sí por una destrucción de la moralidad per se, sino por la cosmovisión subyacente de ese siglo. Todas las cosas, como ya hemos visto, dependen de la concepción del origen. Entonces, como les digo que el darwinismo se ha ido más allá de la ciencia, surge la psicología darwinista. Si la selección natural produjo el cuerpo humano, debe también explicar los demás aspectos de las creencias y los comportamientos humanos. Aprendemos, según ellos, los psicólogos darwinistas, aprendemos a ser amables solo porque nos ayuda a sobrevivir y a tener más descendientes. La evolución supuestamente fomenta un engaño benévolo para hacer que seamos amables con otros. Pero si la selección natural es causa de nuestra bondad, también lo es de nuestra maldad. Son los genes los que nos hacen cometer actos violentos. La evolución define a la inteligencia humana como un proceso darwinista que genera una variedad de ideas y por medio de la selección natural selecciona las mejores. ¿Las mejores para qué? Para la supervivencia del más apto. Hoy en día, como mencioné, se ha extendido más allá de la ciencia. Hay artículos darwinistas para todos los campos. Hay libros sobre economía darwinista, política darwinista, artes, medicina, sexualidad, etcétera, etcétera. Los evolucionistas no logran explicar el altruismo en el sentido ordinario, solo explican formas extendidas de egoísmo, es decir, somos altruistas con las personas que queremos porque eso nos facilita poder tener descendientes y que ellos también sobrevivan, para pasar nuestros genes. Nos cuentan que lo que parece una conducta abnegada, la de madre con su hijo, no es más que una estrategia para transmitir sus propios genes. Pero en realidad el autosacrificio heroico solo puede ser explicado por la concepción cristiana de la naturaleza humana como seres morales genuinos, con la ley inscrita en nuestro corazón.
creados a imagen y semejanza de Dios. La psicología evolucionista está llena de especulación sin datos reales de la genética o la neurología. Especulan sobre lo que pasaría si tuviésemos un gen que nos dijera sea amable con los extraños, pero no presentan evidencias. El hecho repulsivo es que no tenemos ni una pizca de evidencia de que la moralidad de los seres humanos evolucionara o no por la selección natural. H. Allen Orr, genetista. Y se dicen científicos, pero solamente tienen especulaciones. La cosa es esta, si se acepta la premisa, como ya vimos en el primer bloque, la evidencia se vuelve irrelevante. Acomodas toda la realidad para que coincida con esa premisa, en este caso, el naturalismo o el materialismo. Ya se convierte en una cuestión de lógica, no de evidencias. Si la evolución es verdadera, la mente y la conducta surgió por evolución. Es decir, ya no necesitas evidencias en sí de la evolución. Como hemos visto, no las hay. Lo que hacen es, toman la premisa de la evolución como verdadera y ya después dicen, no, pues entonces la mente y la conducta surgió por evolución. La violación, según la psicología darwinista, no es una patología, biológicamente hablando, sino una adaptación evolutiva para maximizar el éxito evolutivo. Randy Thornhill. O sea, de cierta manera están diciendo, bueno, hay gente que de formas, vamos a decir, en su lenguaje, ¿cómo podría decirlo? En formas bien vistas por la sociedad, como el cortejo y tener una esposa y así poder reproducirte, no dicen, hay gente que al no lograr eso, para lograr transmitir sus genes, tienen que recurrir a la violación. Si una conducta, según ellos, ha sobrevivido hasta hoy, significa que ha conferido alguna ventaja. De otro modo, habría sido erradicada por la selección natural. Tuvieron que buscar algún beneficio en la violación. Si la evolución es verdadera, todo rasgo de todo ser vivo, incluidos los seres humanos, tienen un trasfondo evolutivo subyacente. Esta cuestión no es debatible. Thornhill. De hecho, él estaba en un programa debatiendo con una feminista y él al estar diciendo, no, pues que la violación simplemente es selección natural, pues ya te imaginarás justamente cómo se puso la feminista y Thornhill le dice algo que pues a cualquier feminista creo que le dolería, que le dice que te está escuchando como la derecha religiosa. Pero está diciendo, pero si aceptas la evolución, tienes que aceptar sus conclusiones. Así de simple. Los críticos se vieron impedidos por el hecho de que muchos aceptan los mismos supuestos evolucionistas de Thornhill, lo que los deja sin argumentos para oponerse a la conclusión. Es decir, los que criticaban la postura de Thornhill por ser evolucionistas no podían desmantelar su postura, no tenían ya argumentos. O sea, ya no se podían oponer a la conclusión de la premisa que ellos mismos habían aceptado. Thornhill arguyó que la evolución y la ética evolucionista son un paquete completo. Si se acepta una premisa, entonces hay que aceptar la conclusión. Psicólogos evolucionistas como Steven Pinker, que ya revisamos en la clase pasada, han intentado explicar el infanticidio desde la ciencia. Debido a la selección natural, el designio biológico de las emociones de los padres los capacita por el infanticidio. Es decir, que la selección natural no ha erradicado el comportamiento del infanticidio porque sigue funcionando para algunas cosas. Muchos dicen que ya no puede ser considerado anormal y puede incluso ser una adaptación evolutiva beneficiosa. Con todo esto, no hay evidencia de que el infanticidio sea un rasgo genético ni que haya sido escogido por la evolución. Lo único que hay es una historia y se dicen científicos. Los evolucionistas cada vez socavan más las bases de la moral. No hay base ni fundamento para la ética, ni sentido último para la vida, ni libre albedrío. William Provine, biólogo. Peter Singer justifica la zoofilia. Al fin y al cabo somos meros animales. Es decir, somos animales, entonces no hay problema que tenga sexo con animales. La evolución enseña que somos animales, por lo que el sexo a través de la barrera de las especies
ya no es ofensa a la condición y la dignidad de los seres humanos. Siempre desde la cosmovisión bíblica, desde el sentido común, vemos que el sexo animal degrada al ser humano porque somos infinitamente más valiosos que ellos, pero desde la postura evolutiva, no tenemos más dignidad, somos animales, entonces puedes tener sexo a través de la barrera de las especies. Vean el eufemismo, sexo a través de la barrera de las especies. Y ya sabemos cómo les encanta utilizar eufemismos. Por ejemplo, a la pedofilia ya le están llamando sexo intergeneracional. O al aborto, pues lleno de eufemismos, es derecho a decidir, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la evolución, estas posturas, esta postura de la zoofilia que es normal, no solamente se queda en el círculo académico, sino que se filtra en la cultura popular. Por ejemplo, en Broadway, hace varios años, no recuerdo qué año exactamente, sale una obra llamada La Cabra o ¿Quién es Silvia?, en el cual un hombre quiere dejar a su mujer porque se enamora de Silvia, pero resulta que Silvia es una cabra. Bloodhound Gang, en una banda, esta canción The Bad Touch, que llegó al número 17 en el Billboard en su tiempo, dice, y si ves el video, pues te das cuenta de lo que habla, pero habla de que hay una estrofa muy pegajosa que dice más o menos, chica, solamente somos meros mamíferos, hay que hacer lo que hacen en el Discovery Channel, refiriéndose al sexo. Somos meros mamíferos. Alfred Kinsey, que es la peor cochinada de las peores que ha surgido en Estados Unidos, ya lo vimos, hizo experimentos sexuales con casi recién nacidos, darwinista. En 1940 manifestó que la única fuente de normas sexuales para los seres humanos es lo que hacen otros mamíferos, todo lo que se adecue a la imagen mamífera normal. Hace tiempo, muchos científicos sociales intentaron erigir un muro entre la biología y la cultura. La evolución creó el cuerpo humano, pero luego los humanos crearon la cultura, que es independiente de la biología. Querían mantener esto separado. La cultura, que en ciertos casos incluye la ética, la moral, querían separarlo de la biología. Pero vemos que este muro es insostenible. La coherencia exige aplicar la evolución en general a la religión, la moral, la política y a todo. Este muro se destruye. La cultura ya no puede ir separada de la biología, ya que solo es producto de fuerzas evolutivas. Por eso, si ellos ofrecen darwinismo universal, será mejor que nosotros ofrezcamos designio universal y mostremos que la teoría del designio proporciona respaldo científico a una cosmovisión cristiana global. Ya hemos visto las bases científicas del designio inteligente, de que Dios es el creador del mundo y también el creador de la vida, y tenemos que presentarlo en contra del darwinismo. A pesar de que la psicología evolucionista conduce a conclusiones moralmente ofensivas, ha ganado rápida aceptación porque promete a mucha gente una moral basada en el terreno sólido de la ciencia, no del mito, supuestamente, de la religión. Entonces, vemos la importancia de combatir también científicamente. La psicología evolutiva se ocupa en un doble proceso. Primero, desprestigia la moral tradicional reduciéndola a egoísmo genético. Luego erige una nueva moral con la autoridad de la ciencia. Afirma que las formas de conducta adaptables sobreviven, mientras que las que no se adaptan son extirpadas por la selección natural. Pero resulta que es posible alegar que cualquier conducta hoy practicada tiene valor de supervivencia. Al fin y al cabo, ha sobrevivido hasta nuestros días. Entonces, la ética nos dice cuáles son los comportamientos correctos e incorrectos. Entonces, la psicología evolucionista intenta erigir una nueva moral, pero pues si cualquier conducta hoy practicada tiene valor a la supervivencia, pues no tiene mucho sentido. La evolución fracasa como guía moral porque no proporciona ninguna norma para juzgar costumbres arraigadas. Por ejemplo, lo que sucede en muchas tribus de África, donde a las niñas les quitan el clítoris, supuestamente para que no sientan placer y esas atrocidades. Bueno, ¿cómo podemos juzgar esas costumbres si simplemente desde la cosmovisión darwinista, desde la psicología darwinista, podemos decir, bueno, esa conducta ha sobrevivido
y si no fuese necesaria para la supervivencia, la misma selección natural se hubiese encargado de extirparla. No hay manera de criticarlos. El defecto lógico de la teoría es que se socava a sí misma, ya que si todas las ideas son producto de la evolución, también lo es la idea de la psicología evolutiva. Como los demás constructos de la mente humana, no es verdadera, sino útil para la supervivencia. Se afirman que el darwinismo es verdadero, pues el darwinismo es una idea, producto de la evolución, entonces entramos en una paradoja. Porque del darwinismo no pueden existir verdades trascendentales. Presumen que el darwinismo es el ácido universal que corroe la religión y la ética tradicional, pero el colmo de la ilusión es pretender que solo corroe los puntos de vista ajenos mientras deja intacto a los suyos. Una vez que la posibilidad de verdad objetiva ha sido minada, la propia evolución darwinista no puede permanecer como objetivamente verdadera. O sea, como cuando profesores posmodernos me dicen, no, es que no existe la verdad absoluta, la pregunta que le puede hacer es, ¿esa afirmación es absolutamente verdadera? O sea, ellos mismos caen en una paradoja, en una contradicción. Si todas las ideas son producto de la evolución y no son realmente verdaderas, más solo útiles, entonces la evolución misma tampoco es verdadera. Entonces, ¿por qué el resto de nosotros habríamos de prestarle atención? Una declaración que se menoscaba a sí misma es contraproducente o autorreferentemente absurda. Por ejemplo, si yo empleo argumentos lógicos para refutar la validez de la lógica, bueno, pues eso es una contradicción en sí misma. O decir, si yo digo, no es posible hablar en español, digo, estoy hablando en español, entonces estoy diciendo una contradicción por sí misma. Otra manera de evaluar una teoría es someterla a una prueba práctica. ¿Se puede acaso llevar a efecto esta prueba? Es decir, una cosa es que sí, tu ideología te diga y que no sé cuántas cosas, pero para probarla hay que llevarlo al terreno práctico, a la vida real. Los psicólogos evolucionistas admiten que es una doctrina oscura. Ya vimos en capítulos pasados que no creen que existe la libertad ni la dignidad humana. Pero cuando llegan a este punto, irónicamente dan un giro repentino y contradicen lo que acaban de decir. Nos instan a actuar en contra de la programación genética, abrazando ideales morales tradicionales como el amor y el altruismo. A medida que áreas cada vez más anchas de la vida son absorbidas al nivel inferior del determinismo darwinista, la única manera de defender alguna noción de libertad es dar un salto al nivel superior, lo cual ya vimos en el primer bloque, estos dos pisos. No importa cuán contradictoria y irracional sea la teoría resultante. Es decir, los psicólogos darwinistas dicen, ¿sabes qué? Es cierto, no existe el verdadero altruismo, ni el amor, ni la dignidad, pero tenemos que ignorar nuestros genes o lo que nos dice nuestra naturaleza y dar un salto de fe, por así decirlo, hacia el piso de arriba. Tenemos el poder de retar a los genes egoístas de nuestro nacimiento. Aunque somos máquinas de genes, tenemos el poder de rebelarnos contra nuestros creadores. Richard Dawkins, biólogo ateo, ya lo vimos bastante. Pero ¿de dónde procede tal poder para rebelarse? Es una buena pregunta. ¿No hay nada en la psicología evolucionista que explique dicho poder de elección? Dan un salto de fe hacia una conclusión injustificada por su propia filosofía. De hecho, cuando esto que dijo un segundo. Sí, esto que dijo Dawkins, de que tenemos el poder de rebelarnos contra nuestros creadores, lo dio en un contexto de cuando Bill Clinton lo encuentran adulterando. Entonces, pues los darwinistas decían, no, bueno, pero es que la monogamia en sí, bueno, vemos que no hay absolutos morales, hay mamíferos que tienen muchas relaciones, así que, pues bueno, pues no podemos juzgarlo. Pero se sintió incómodo Dawkins, que él mismo defendió eso, porque él mismo menciona que él no podría vivir de forma polígama, que él había elegido la monogamia, es decir, a pesar de que esa decisión era ilógica para su cosmovisión.
Nadie puede vivir bajo la prueba práctica de la psicología evolucionista, puesta que la experiencia humana universal confirma la realidad de la elección moral. Los psicólogos evolutivos no pueden vivir sobre la base de su propia teoría determinista. O sea, cuando te pones ante la realidad, es claramente evidente que existe la libertad, que podemos tomar elecciones morales. Entonces los psicologistas evolucionistas, al momento de enfrentarse con la realidad práctica, no pueden ser congruentes con sus propias posturas, con su propia ideología. Recordemos, todos tenemos una ley inscrita en nuestros corazones, incluyendo los psicólogos evolucionistas. Aunque lo traten de ignorar, aunque lo traten de decir que no, que es en realidad selección natural, no, tienen una ley inscrita en sus corazones. Steven Pinker, al darse cuenta que sus decisiones contravenían el imperativo genético, dijo, si a mis genes no les gusta, que se vayan de paseo. Dawkins, esto es lo que ya mencioné, lo repito, Dawkins, por el caso de Clinton, se sintió incómodo al ofrecer una excusa genética para la inmoralidad, por lo cual confesó que él mismo había tomado la decisión antidarwinista de ser deliberadamente monógamo. Pero ese era el asunto. Si realmente estuviésemos programados por nuestros genes a través de la selección natural, ¿cómo podríamos tomar una decisión antidarwinista? La razón por la que la gente se ve obligada a dar un salto irracional es que no importa lo que crea, sigue siendo imagen de Dios. Sigue teniendo una ley inscrita en sus corazones. Aun cuando rechacen el testimonio de las Escrituras, siguen expuestos al testimonio constante de su naturaleza humana, de la ley inscrita en los corazones. Irónicamente, los críticos suelen desestimar el cristianismo por irracional. Sin embargo, el cristianismo no exige un salto de fe irracional o contradictorio. Puesto que parte de un Dios personal, el cristianismo proporciona una visión coherente, unificada, que preserva su verdad tanto en el ámbito natural como en el ámbito moral y espiritual. En contraste con la psicología evolucionista, los cristianos sí podemos vivir consecuentemente sobre la base de nuestra cosmovisión porque encaja con el mundo real. Nuestro cristianismo sí encaja con la experiencia práctica, con la vida práctica. Singer se contradice al decir que la moral debe estar basada en un poder que trasciende las fuerzas darwinistas. ¿Cuál es este poder según Singer? La razón. Por medio de la razón, promete, desarrollaremos un altruismo genuino, no el pseudoaltruismo de la psicología evolutiva. La razón se presenta como algo que puede crear desde la nada un poder cuasi divino que nos ayudará a levantarnos sobre nuestros orígenes evolucionistas. Al no hallar base para la moralidad y el altruismo en la cosmovisión darwinista del nivel inferior, da un salto hacia un ámbito hipotético en el nivel superior, mucho más allá de los límites de nuestra naturaleza evolucionada. De alguna manera, según esta postura de que la razón nos va a liberar, el proceso evolutivo ha generado un poder, la razón, que nos libera del proceso evolutivo. Dar un salto de fe es un claro signo de que la filosofía de una persona no acierta a explicar la naturaleza humana tal como ella la experimenta. Su cosmovisión apunta en dirección contraria a lo que su propia experiencia apunta. Es decir, sí, ellos dirán, no, somos meros animales, no tenemos dignidad, no tenemos libertad, etcétera, etcétera. Pero cuando se quitan su bata de laboratorio y van a su casa y ven a sus hijos y a su esposa, dudo mucho que los traten como meros animales. Dudo mucho que ignoren que los aman. Esto es un claro indicador de que la propia cosmovisión es defectuosa. ¿Por qué? Porque una cosmovisión es un mapa mental del mundo y si es exacto, nos permitirá navegar por la realidad eficazmente. Si nuestra cosmovisión no se ajusta a la realidad más general que tratamos de explicar, descubriremos que no podemos seguirla. No es una guía útil para navegar por el mundo. El cristiano y el materialista sostienen distintas creencias acerca del universo. No pueden ambos estar en lo cierto. El que está equivocado actuará de una manera que no encaja con el universo real. C.S. Lewis. Por eso, señalarles que no pueden vivir conforme a sus supuestos teóricos es una excelente crítica. En una de las preguntas de la sesión pasada era lo que mencionaba.
Una manera de revelar la falsedad de su cosmovisión es empujarlo a la persona a las conclusiones a las que sus premisas tienen sí o sí por lógica que llegar, empujarlos a esas conclusiones para que se den cuenta que dichas conclusiones no se ajustan con la realidad práctica que ellos día a día viven. Como no encajan en el universo real, en algún momento se darán de bruces contra la realidad y se verán obligados a dar un salto al nivel superior, donde de alguna manera subjetiva los valores humanos pueden ser afirmados. El auge de la psicología evolucionista deja en claro que el debate sobre el darwinismo no gira exclusivamente en torno a la ciencia, sino cosmovisiones contrapuestas. Como vimos, el designio inteligente versus el darwinismo no es un debate de ciencia versus religión, es un debate de dos posturas científicas. Bueno, una no es científica, el darwinismo, pero es un debate del mismo campo. Los choques de cosmovisión son demasiado importantes como para dejarlos al ámbito de los científicos. Es misión de todos nosotros. Se trata de nada menos que de dilucidar cómo debemos ordenar nuestras vidas personales y corporativas. Hay demasiado en juego. Si los cristianos renuncian al derecho de la verdad objetiva, verán que el ámbito del hecho asedia al ámbito del valor, como hemos visto la psicología evolutiva en la moral. La mente humana siente un impulso natural hacia la unidad y la consistencia. Por eso, el darwinista arrastrará todo al nivel inferior para que la evolución llegue a ser un sistema holístico y unificado. Si en un principio los evolucionistas quizá habrán dicho, no, nos vamos a mantener en el campo de la ciencia, no vamos a tocar el campo de la moral, de la ética, de la política, de la economía, etcétera, etcétera. Nosotros nos quedamos en el campo de la ciencia nada más. Pero nuestra mente, nuestro impulso natural es ir hacia la unidad, hacia la consistencia, a hacer las cosas holísticas, integrales. Entonces, tarde o temprano van a terminar intentando jalar todos esos otros campos al darwinismo para que la evolución llegue a ser un sistema holístico y unificado, integral. No es un salto irracional al nivel superior, sino la verdad comprensiva lo que satisface el hambre humana de abrazar una cosmovisión integradora y consecuente. Como cristianos, debemos dejar en claro que no presentamos una fe privada, sino que también hacemos afirmaciones cognitivas sobre el conocimiento objetivo que puede ser defendidas en la arena pública. No tengamos miedo. La moral cristiana es teleológica, es decir, apunta hacia un fin. Se basa en el concepto del progreso humano hacia el propósito o ideal para el que fuimos diseñados. O sea, la moral cristiana precisamente es establecida por Dios porque la moral cristiana nos va llevando al fin para el cual fuimos diseñados, al reino de Dios. En cambio, el darwinismo ataca el concepto de teleología, porque si el mundo no fue creado, tampoco puede haber propósito para la vida humana. Darwinismo establece que no existe propósito, es decir, no hay telos, no hay fin, la moral no tiene fin. Vamos a morir y ahí se queda todo. Y en algún momento toda la raza humana se va a extinguir y ahí quedará todo. No hay fin. La moral queda reducida a un producto de la biología, a la expresión de los deseos e impulsos subjetivos que ha programado en nosotros la selección natural. La teoría del designio proporciona la base científica para la recuperación de una cosmovisión holística teleológica. Nos libera del dualismo moderno y hace que sea razonable una vez más hablar de la moralidad como forma de conocimiento objetivo. Y claro que estas dos posturas te hacen vivir de manera diferente. O sea, ¿cómo te comportarías sabiendo que al final de cuentas ninguna de tus decisiones, ninguna importa en el cuadro amplio? Puedes levantar el mayor imperio, pero al final de cuentas, la ley de la entropía nos menciona que al final de cuentas, decir, todo se va a extinguir, todo va a ser una masa uniforme de energía fría, todo se destruyó. Pero ¿qué otra forma vivirías sabiendo que cada decisión tuya será tomada en cuenta ante el juicio de Dios? Que va a llegar el día en que habrá un juicio y que cada decisión que tomaste tuvo un peso eterno, que cada decisión tuya tuvo un impacto en la eternidad. Y cada vez hay más ejemplos
de cristianos que pierden la fe al estudiar la teoría de la evolución y no haber tenido las bases apologéticas para defenderse. Casos particulares, Michael Shermer y E.O. Wilson, que fueron criados como cristianos, llegan a la universidad sin apologética, les enseñan la teoría de la evolución y se vuelven en contra del cristianismo. La religión misma tenía que ser explicada como proceso materialista, de cabo a rabo, de los átomos a los genes y el espíritu humano. Tenía que ser englobada en una sola gran imagen naturalista del hombre. Entonces vemos la importancia de que los niños aprendan apologética. La única manera de contrarrestar tal cosmovisión globalizadora es articular una cosmovisión cristiana con equiparable potencia integradora y de largo alcance. Abraham Kuyper. Y tenemos esa cosmovisión. Si a los niños no los preparamos para que tengan confianza intelectual en su fe, no sobrevivirán las batallas cognitivas que afrontan en el mundo laicista actual. Para que los cristianos hablen un lenguaje eficaz frente a la cultura moderna, tienen que diagnosticar la manera en que estas ideas se han propagado mucho más allá de las ciencias. Y precisamente esto es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Vamos a ver cómo, aquí hablamos un poco de psicología y de moral, pero en el siguiente capítulo vamos a ver inclusive mucho más cómo el darwinismo se difundió en otras áreas y la revolución epistemológica, la revolución de conocimiento que causó, así como su impacto en el mundo de las ideas. Va a ser un poco más el impacto filosófico del darwinismo. En este caso, la frase con la que termino, lo extraje del libro El Dios que está ahí, de Francis Schaeffer, menciona: Mondrian pintó sus obras y las colgó en el muro. No tenían marco para que no se viesen como hoyos en la pared, como huecos en la pared. Conforme las pinturas se conflictuaban con el cuadro, tenía que hacer uno nuevo, por lo cual Mondrian tenía muebles hechos para él. Mientras veías, llegabas a admirar el balance entre el cuarto y los muebles, de igual forma como existía un gran balance con sus pinturas. Pero si un hombre entraba al cuarto, no había lugar para él. Es un cuarto para el balance abstracto, pero no para el hombre. Esta es la conclusión a la que el hombre moderno había llegado, debajo de la línea de la desesperanza. Ha intentado construir un sistema de sí mismo, pero este sistema ha llegado a un lugar en el cual no hay lugar en el universo para el humano. Es decir, Francis Schaeffer explica de un artista que hacía cuartos con arte abstracta, así, y que los muebles y todo encajaba perfectamente. Todo era coherente en ese cuarto. Pero en cuanto entraba un ser humano, se notaba que había un desbalance entre el ser humano y todo lo que le rodeaba. O sea, el humano estaba fuera de lugar. Y así sucede con esas otras cosmovisiones. Son coherentes dentro de sí mismas, las estructuran para que tenga una gran coherencia abstracta en sí misma, pero cuando entra el hombre, queda completamente fuera de lugar. Y en este caso, como hablamos de psicología evolucionista, les recomiendo mucho este libro. Es un libro difícil de conseguir. Digo, creo que solamente está en inglés, pero ya se ha escrito sobre cristianismo y psicología, pero lo que me gustó de este libro es que tiene como base la filosofía reformacional de los neocalvinistas holandeses. ¿Por qué es importante esto? La psicología es una ciencia, la economía es una ciencia, la política es una ciencia, y aquí voy a explicar a qué me refiero con que son una ciencia. Ciencia, en la forma más directa de decir qué es conocimiento sistematizado. ¿Ok? Conocimiento sistematizado. La psicología intenta hacer conocimiento sistematizado, conocimiento hecho un sistema. Pero para sistematizar dicho conocimiento, tienes que apelar a la filosofía, metodología filosófica. Entonces, para poder hacer una propuesta correcta de la psicología cristiana, tienes que primero empezar por la filosofía. El problema es que muchos cristianos, al intentar hacer psicología como ciencia, estaban apelando a la filosofía escolástica, que como ya vimos en capítulos anteriores, la filosofía escolástica es una síntesis entre la filosofía griega, pagana, y el cristianismo. Entonces eso nos dejaba con muchos problemas. ¿Qué hacen los neocalvinistas holandeses?
hacer una reestructuración de la filosofía para hacer una filosofía auténticamente cristiana. Herman Dooyeweerd especialmente y sus seguidores. Entonces, William O'Winnell lo que él hace es toma esta filosofía reformacional totalmente cristiana y a partir de ahí construye una propuesta de la psicología cristiana. A mí me encantó ese libro, es corto, no está tan difícil, sobre todo si ya conoces algo de filosofía reformacional, pero la verdad que de aquí se puede construir bastante. No lo he encontrado en español, pero si puedes leer inglés y conseguirlo, buenísimo, sobre todo si piensas estudiar psicología.